Bueno, habíamos quedado en el ejemplo esto de los trenes, ¿no? Les decía yo que si teníamos no, dos filas de trenes y uno se pone en movimiento, este, hasta que llega a una velocidad constante y el otro quieto, ¿sí? Entonces en algún momento el tren en movimiento empieza a tirarle bolsas de arena al que está quieto. Bueno, indefectiblemente esas bolsas de arena conllevan en sí una determinada cantidad de movimiento que le será transferido al tren que se encuentra quieto, hasta un momento en donde el tren que se encuentra quieto llegará a una velocidad constante, en donde esa velocidad constante va a ser menor que la velocidad del tren original. Si trasladamos esta idea a una sucesión de trenes, va a pasar lo mismo hasta un punto en donde la transferencia de cantidad de movimiento va a ser mínima y el último de los trenes no se va a mover, por más bolsas de arena que le tiremos. En definitiva, se traslada a que va a existir una variación de la velocidad desde el primer tren hasta el último. Bueno, lo mismo sucede si nosotros imaginamos el fluido como una sucesión de capas, en donde cada una de esas capas le transfiere a la siguiente una determinada cantidad de movimiento. Bueno, eso hace que la variación de velocidad genere un perfil de velocidades, curvo, logarítmico, lo que fuera, pero que hay en donde existe una variación producto de el esfuerzo constante aplicado sobre uno de los extremos y la capacidad de transferir esa cantidad de movimiento que estará dada en definitiva por la viscosidad del fluido, ¿sí? Bien, vale aclarar que esa ley que nosotros vemos allí, o esa relación lineal, o esa ley de Newton, solo es válida para todos aquellos fluidos considerados newtonianos, que ya vamos a ver un poquito qué es lo que es ese fluido newtoniano, ¿sí? Bueno, un poco lo que decíamos puede verse aquí, ¿sí? En donde aquí está lo que pasa en un sólido, y es algo que nosotros ya conocemos, es decir, al aplicarle un esfuerzo constante a un sólido, bueno, este sufre una deformación y en principio hasta cierto punto podría ser lineal, ¿sí? En donde ese esfuerzo cortante es igual a una constante de deformación por la deformación angular efectivamente producida. Bueno, esa constante es conocida como el módulo de elasticidad transversal del sólido y es la constante que nosotros habremos visto en algún momento en la famosa ley de Hooke, ¿sí? En tanto en cuanto se comporte de forma lineal, claramente. En un fluido eso no sucede, sino que al aplicar un esfuerzo constante lo que tenemos no es una deformación angular, sino una velocidad de deformación angular. Es decir, medimos aquí la tasa con la que se deforma esto y en función de eso podemos deducir lo que conocemos como la ley de Newton. Bueno, lo que les decía yo es que esta ley, la ley de Newton, es válida para los fluidos newtonianos, ¿sí? Que son aquellos que están comprendidos, por ejemplo, entre estas dos rectas. Es decir, vemos que las variaciones de esfuerzo de deformación o velocidad de formación son lineales, efectivamente, que es lo que expresa la ley de Newton. ¿De qué depende esta pendiente? Bueno, de la velocidad del fluido o en definitiva del fluido que estemos allí colocando entre esas placas. Hay otros tipos de fluidos, por supuesto que lo hay, no es válida la ley de Newton y son fluidos muy específicos, no es el caso del agua, que es el fluido con el cual nosotros trabajamos el 99% de los casos. En los extremos vemos los fluidos, en este caso el sólido elástico, ¿sí? En donde la viscosidad es infinita, no importa el esfuerzo cortante que apliquemos aquí, la tasa de deformación es nula, y en el otro extremo el fluido no viscoso, ¿sí? Cuya viscosidad es cero y no importa qué esfuerzo cortante apliquemos, ese fluido se deformará a una tasa infinita. Bueno, en general, como les decía, nosotros vamos a estar trabajando en esta línea, ¿sí? Dentro de los fluidos newtonianos. Fuera de eso, nosotros no hacemos ningún estudio, por lo que es importante recordar siempre eso. Bueno, en tanto y en cuanto las presiones sean relativamente normales, ¿sí?
la viscosidad de un fluido básicamente varía o puede variar en función de la temperatura. Habitualmente nosotros trabajamos con temperaturas de 20 grados o consideramos que las condiciones de presión y temperatura son normales, ya que las obras de ingeniería allí se manejan, ¿sí? Por lo que para nuestro caso la viscosidad podría llegar a ser un valor constante o prácticamente constante, ¿sí? Bueno, estas son las unidades de viscosidad, ¿sí? Nosotros habitualmente trabajamos con la velocidad dinámica. En algunos libros o en alguna bibliografía ustedes pueden ver que la viscosidad dinámica es dividida por ρ, ¿sí? En tal caso en esa expresión aparecerá gamma o g, la gravedad, pero digamos básicamente lo mismo, simplemente hay que tener en cuenta cuáles son las unidades y cuáles son los datos de los cuales uno dispone, ¿sí? Bueno, otras propiedades importantes para nosotros los fluidos son propiedades que ustedes ya conocen, ¿sí? Pero que no podemos dejar de mencionarlas. Una de ellas es la densidad, que se define como la masa por unidad de volumen. Aquí están las unidades de los distintos sistemas. Para una presión atmosférica o una presión normal. También la densidad de un fluido puede variar en función de la presión, ¿sí? En general, para nosotros, y salvo que digamos otra cosa, la densidad del agua va a valer 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? El volumen específico, ¿sí? Que es el recíproco de la densidad. Bueno, estos son algunas propiedades que se utilizan en algunos casos muy particulares. El peso específico, que no es más que aplicar la segunda ley de Newton a la gravedad, ¿sí? La fuerza es igual a la masa por la gravedad. En tal caso, si la masa vale o es la densidad, lo que obtenemos es el peso específico. Y la densidad relativa, que es una propiedad que se utiliza, una propiedad adimensional, ya que es el cociente entre dos pesos específicos o dos densidades, en donde en el denominador se utiliza un fluido de referencia. Para el caso de la ingeniería civil o para nuestro caso en particular, ese fluido de referencia siempre va a ser el agua. Bueno, compresibilidad. Esto hace referencia a la medida de cambio de volumen, por lo tanto de su densidad, cuando un fluido se supone o se somete a diferentes presiones, ¿sí? Aquí debemos entender que nosotros en la ingeniería civil, en particular en nuestro curso, vamos a considerar que un fluido tal como el agua, que es el que vamos a trabajar el 95% de las veces, o el 99% de las veces, es un fluido incompresible. Es decir, para que un fluido modifique su volumen producto de la presión, esas presiones tienen que ser realmente muy altas, cosa que en general no sucede, ¿sí? Es decir, el agua tiene un módulo de elasticidad del orden de 10 a la 4 o de 10 a la 3, con lo cual esas presiones estarían muy por encima de cualquier tipo de cañería o recipiente que pudiera alojarlas, y producto de eso, para nuestros casos en la ingeniería civil, el agua es un fluido o considerado un fluido incompresible, ¿sí? Como aquí dice, a los fines ingenieriles, en la mecánica del fluido, la densidad del fluido permanece constante para un determinado valor de temperatura, ¿sí? Y así lo vamos a considerar. Bueno, esto es un poco cómo podría variar el módulo de elasticidad volumétrica del agua en función de la temperatura. Nosotros habitualmente nos manejamos en estos rangos, por lo tanto es aquí donde nos podríamos estar moviendo. Como ustedes observan, en ningún momento se modifica el orden de magnitud de ese valor, por lo tanto sigue siendo alto y las posibles variaciones de volumen son realmente infinitesimales respecto de cualquier otra magnitud. Bueno,